En la opinión de Fuensanta Pérez, en Antorcha TV. Uno de los problemas más graves que han azotado a México desde hace muchos años es la falta de empleo, que en los últimos tiempos ha venido agravándose de manera exorbitante. Esto conlleva, a su vez, un incremento en la pobreza y la delincuencia, calamidades que deberían ser tratados y resueltos por los gobernantes en turno, cosa que desafortunadamente no sucede, sencillamente porque no es algo de su interés. Esta situación ha provocado que el país se sitúe en una coyuntura en la que los mexicanos se ven forzados a emigrar a otros países en busca de un empleo que les garantice la vida, o al menos la solvencia mínima de sus necesidades y la de sus familias. Como consecuencia de esto, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos dio a conocer que para 2021, en Estados Unidos, la población mexicana era ya de 10.697.374 personas, lo que representó el 3.22% de la población total de ese país. Los principales asentamientos se encuentran en California, Texas, Arizona, Illinois, Colorado, Florida, Washington, Nuevo México y Nevada. Ahora bien, se ha dicho que uno de los principales factores que provocan la emigración es la pobreza, misma que se genera a partir de una injusta distribución de la riqueza y en los bajos salarios que reciben los mexicanos. Otra de las aristas que deben ser analizadas, pues a pesar de ser el país en el que sus trabajadores laboran más horas al día, son también los que perciben los salarios más bajos. El último comparativo, publicado en 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que fue dado a conocer por El Economista, registró que, mientras en México, en la industria manufacturera los trabajadores ganan $2.8 por hora, aproximadamente 56 pesos, en Estados Unidos ganan $23.8, es decir, un aproximado de 476 pesos. Esta diferencia abismal en los salarios, aunada a la falta de empleos para todos los mexicanos en edad de trabajar, ha provocado precisamente la emigración. Si vemos un poco más de fondo la situación, nos daremos cuenta que mientras nuestros paisanos emigran, en México poco o casi nada se hace para generar empleos suficientes y bien remunerados, pues no solo no tenemos muchas empresas mexicanas, la mayoría de las más importantes que operan en nuestro territorio son extranjeras y se aprovechan precisamente de la mano de obra barata, dificultando la lucha de los trabajadores por mejorar su salario, por lo que hace a las empresas nacionales la situación no es mucho mejor, pues además de que son pocas las que deciden invertir su capital en el país, las posibilidades de que sus trabajadores luchen por mejores condiciones laborales y mejores salarios están restringidas por los sindicatos afines a la empresa, controlados por ellas. Por otro lado, la economía mexicana se ha visto afectada, pues a pesar de ser el país número 14 en producción de riqueza, en términos de Producto Interno Bruto, somos uno de los más pobres del mundo. Ocupamos el lugar número 35. Solo en América Latina somos el cuarto lugar, quedando solo por debajo de Honduras, Guatemala y Venezuela. En cada uno de los países del mundo se tiene estimado un Producto Interno Bruto, que es todo el valor final de lo producido económicamente a lo largo de un año. Dentro de las actividades que más aportan están las primarias: agricultura, explotación forestal, pesca, minería, etc. Las secundarias: industria manufacturera, construcción, distribución de energía eléctrica, suministro de gas por ductos, etc. Y las terciarias: comercio, servicios, comunicaciones, transportes. A estos ingresos ordinarios se suma también el ingreso por remesas, que ha registrado ya el 9º incremento anual consecutivo al pasar del 3.4% en 2020 al 4%, según los datos dados a conocer por Statista el 13 de marzo de 2023. El ingreso de las remesas ha alcanzado niveles históricos en los últimos años, y seguirá sosteniendo, al parecer, un incremento sostenido, pues nuevamente se rompe el récord de las remesas recibidas en el país. El primer cuatrimestre del 2023 superó en el mismo periodo al del 2022,
al pasar de 17.230 millones de dólares a 18.974 millones en 2023, lo que representa un incremento de 1.744 millones, el 10.1%. Las operaciones para las remesas tuvieron, por consiguiente, también un incremento, de 45 millones en 2022 a 49 en 2023, un 10% más. Esto ha sido un tema de debate nacional, pues por un lado, buena parte de nuestra economía se mueve gracias al consumo que hacen las familias que reciben remesas, y por otro lado, el gobierno de la Cuarta Transformación no solo se ha conformado con esta situación, pues no se ven por ningún lado políticas que alienten una mayor inversión de empresarios mexicanos para que las condiciones de los mexicanos mejoren dentro de México y poder, de esta forma, comenzar a reducir los niveles de emigración, sino que además la alienta y se cuelga el mérito ajeno como propio. Es decir, presume el enorme ingreso por concepto de remesas que es resultado del trabajo extenuante, en muchos casos casi esclavo, de millones de mexicanos alejados de sus familias y de su patria, ostentándolo como si se tratara de un esfuerzo del propio gobierno. Y bien dicen que los mexicanos tenemos buena memoria, pues aún no hemos olvidado la gran declaración que en 2021 hizo Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Joe Biden, a quien agradeció el hecho de tener a tantos mexicanos trabajando en su país. Aquí, la conclusión inevitable es que es más fácil para el gobierno de la Cuarta Transformación desentenderse de su papel y de su bandera de campaña de primero los pobres y dejar que nuestros compatriotas sigan saliendo masivamente de nuestro país, que poner fin a esta situación dando prioridad a la necesidad de los más de 55.7 millones de mexicanos que viven en pobreza. Es necesario, pues, un gobierno que emane del pueblo y que trabaje en serio para lograr resolver las necesidades de los mexicanos a través del fortalecimiento de nuestra economía para alcanzar una equitativa distribución de la riqueza, que cree empleos suficientes y bien remunerados, que aplique una política fiscal progresiva, es decir, que cobre más impuestos a quienes ganan más y que reoriente el gasto social para que se invierta en infraestructura social. Solo así podrá detenerse la sangría de mano de obra que tanta falta hace para hacer de nuestro país un país grande, fuerte y competitivo ante las demás economías del mundo.